Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Elena Isabel Cazorla y me dispongo a realizar la exposición de nuestra investigación titulada Transformando la experiencia educativa, el aula invertida en bachillerato para el tercer Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Durante la exposición seguiremos este índice, comenzaremos estableciendo el marco teórico de nuestra investigación, continuaremos con el marco empírico comentando el objetivo general, el objetivo específico y la metodología empleada, continuaremos contrastando la hipótesis de nuestra investigación con los resultados finalmente obtenidos y finalizaremos estableciendo las limitaciones y perspectivas de estudio, así como una serie de conclusiones finales. Respecto al marco teórico, nuestra investigación consta de tres pilares fundamentales: el fracaso escolar y la demotivación en el alumnado de educación secundaria, la metodología activa, en concreto la aula invertida o Flipped Classroom, y la competencia digital, tanto de los docentes como del alumnado. En cuanto al fracaso escolar y la desmotivación en el alumnado de educación secundaria, el fracaso escolar se define desde que se estableció la LOCSE en el año 90 como todo aquel alumno que no llega a superar la educación secundaria obligatoria. El fracaso escolar es visible a edades tempranas en educación primaria, pero se acentúa especialmente durante la educación secundaria. En el siguiente gráfico, cuyos datos proceden de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, observamos la tasa de alumnos graduados en educación secundaria menores de 25 años en distintos países. Aunque en España esta tasa ha aumentado notablemente desde 2005 a 2019, observamos que sigue estando por debajo en comparación con otros países europeos, como pueden ser Italia o Noruega, y también en comparación con otros países ya a nivel internacional, como puede ser Chile o Estados Unidos. Y además sigue estando por debajo de las estimaciones propuestas por la Unión Europea y por la propia OCDE. En este autográfico, cuyos datos son obtenidos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, observamos la tasa de abandono educativo temprano en nuestro país por comunidad autónoma. Y Andalucía, seguida de Murcia, es la comunidad autónoma con mayor tasa de abandono educativo temprano, en comparación con las comunidades autónomas del norte, como pueden ser Cantabria, Galicia o el País Vasco. Esto nos hace preguntarnos cuáles son las causas de este fracaso escolar, y una de las principales es la desmotivación del alumnado. Actualmente el alumnado tiene una gran carga lectiva, pasa demasiadas horas en el aula y además posee una gran carga de trabajo fuera del aula. Esto nos lleva obligatoriamente a hablar de las metodologías activas. Las metodologías activas, de las cuales existe una gran diversidad, como puede ser la aula invertida, la gamificación, el aprendizaje servicio, la técnica del puzzle o el aprendizaje basado en proyectos, permiten la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las capacidades del alumno, y esto nos lleva, por lo tanto, a una mejora de la calidad educativa. La metodología activa, en concreto el aula invertida, proviene de una combinación de lo que sería el aprendizaje presencial con el aprendizaje online, y consiste en invertir el orden habitual de las clases, es decir, el alumno estudia una serie de contenidos fuera del aula y una vez dentro de clase realiza una serie de actividades para afianzar los conocimientos adquiridos. Esta metodología supone una redefinición de los roles tradicionales de alumno y profesor. El alumno se convierte en protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y el profesor, el docente, se convierte en guía de este proceso. Esta metodología posee una serie de ventajas. La primera es que mejora la motivación del alumnado, por lo tanto hay una mejora en su interés respecto a la asignatura, hay un aumento de su atención en clase y además permite incorporar de manera eficaz las TICs en el aula. Sin embargo, también existe una serie de desventajas. La principal es que el alumno prefiere una metodología tradicional debido a que se siente más cómodo en ella porque es lo que conoce. También supone un aumento de la carga de trabajo por parte del docente debido al diseño de materiales, y además puede que no todos los alumnos posean acceso a internet o a dispositivos electrónicos como el portátil o el móvil fuera del aula. En cuanto a la competencia digital docente se define como aquellos conocimientos tecnológicos que debe poseer un docente
para garantizar una educación de calidad a su alumnado. En este gráfico observamos el nivel de competencia digital del profesorado en la provincia de Almería durante el curso 2020-2021, es decir, el curso que coincidió con la pandemia de COVID-19. Y nos sorprende ver que la mayoría de docentes poseían una competencia digital básica a nivel A2-B1 y solamente un 0,56% del profesorado poseía un nivel de competencia digital C2. En cuanto al alumnado, encontramos que ocurre exactamente lo mismo, debido a que no se están incorporando de manera eficaz las TICs en los centros educativos. El alumnado también carece de esta competencia digital y su acceso a la tecnología se limita a acceder a las redes sociales. En cuanto al marco empírico, el objetivo general de nuestra investigación era comprobar los beneficios en cuanto al rendimiento académico del aula invertida en comparación con la enseñanza tradicional. En cuanto al objetivo específico, estos eran los siguientes: impulsar el aprendizaje activo promoviendo la motivación y la atención del alumnado, inspirar aprendizajes significativos que mejoren el rendimiento académico y evaluar qué plataforma digital posee a día de hoy las herramientas necesarias para incorporar el aula invertida de manera eficaz en los centros educativos. Nuestra investigación contó con una muestra de 2 clases, primero de bachillerato, la asignatura de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, con un total de 30 alumnos cada clase. Se analizaron variables sociodemográficas y personales, aspectos relacionados con la escuela, con las metodologías que se empleaban en el aula y aspectos relacionados con las TICs. En cuanto al instrumento de recogida de datos, se emplearon 2 cuestionarios que ya habían sido empleados anteriormente en otra investigación para medir el grado de satisfacción del alumnado con la gamificación. Estos cuestionarios se adaptaron al aula invertida y contaban con un total de 30 ítems repartidos en 3 dimensiones. El grado de satisfacción del alumnado con la metodología habitual o, en el caso del post-test, con la metodología aula invertida, el grado de satisfacción del alumnado con los contenidos estudiados y, por último, el grado de satisfacción del alumnado con las herramientas que se empleaban para el estudio de dicho contenido. Estos ítems debían ser valorados por el alumno en una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Nuestra investigación se dividió en 5 sesiones de clase. Durante la primera se envió el pretest al alumnado para que lo rellenase. Se le explicó qué era el aula invertida y cómo se va a trabajar a partir de ese momento, y se le dio acceso a través de un código QR a una web quest. Durante la sesión número 2, una vez que el alumno había trabajado con una serie de presentaciones PowerPoint fuera del aula, se formaron grupos colaborativos de 5 estudiantes y se realizaron en el aula las primeras actividades. La primera fue un Kahoot. Aquí vemos una combinación de 2 metodologías activas, gamificación con el aula invertida, lo que se conoce como aula invertida gamificada, y además se realizó otra actividad a través de un mapa procedente de Google Maps, donde el alumno tenía que localizar una serie de yacimientos arqueológicos en el mapa. Durante la sesión número 3 se trabajó con una aplicación llamada ePuzzle que permite al docente editar una serie de vídeos, pueden ser procedentes de YouTube, y le permite incorporar una serie de preguntas y observar la respuesta de su alumno, y también conocer dónde el alumno ha tenido mayor dificultad, porque puede saber dónde ha sido pausado el vídeo y cuántas veces ha sido reproducido. Durante la sesión número 4 se trabajó con un artículo procedente de La Voz de Almería sobre un hallazgo arqueológico y se realizó una lluvia de ideas a través de la aplicación Mentimeter, y posteriormente se inició un debate virtual a través de la plataforma Kialo. Durante la última sesión se trabajó con el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería. El alumno tuvo acceso tanto a la página web como a un vídeo explicativo y se le envió, tras una breve exposición sobre lo aprendido, el post-test al alumnado para que lo pudiese rellenar. Aquí observamos una de las actividades que se realizó durante la segunda sesión, el mapa de Google Maps, donde el alumno tenía que saber identificar una serie de yacimientos arqueológicos. Aquí observamos la lluvia de ideas que se realizó durante la 4ª sesión de clase. Se le preguntó en primer lugar en qué pensaban cuando escuchaban la palabra conservación, en qué pensaban cuando escuchaban la palabra patrimonio, y por último se realizó la lluvia de ideas del artículo en sí. En cuanto a la hipótesis y los resultados finalmente obtenidos en nuestra investigación, la hipótesis número 1 era que las chicas experimentaban un mayor grado de implicación en su proceso de enseñanza-aprendizaje en comparación con los estudiantes varones.
En el gráfico observamos que además de haber más chicas en el aula que chicos, en la mayoría de casos las chicas tuvieron unas calificaciones más altas y además se demostró empíricamente que las alumnas estaban más atentas a las explicaciones, mostraban mucho más interés y además preguntaban más acerca de las dudas que iban surgiendo. Nuestra hipótesis número 2, las TICs interfieren en una mayor participación y motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Estos son los resultados tanto del pretest en relación con la metodología habitual como del posttest en relación con la satisfacción del alumnado con el aula invertida. En el primer gráfico, de color azul, observamos la respuesta del alumno en relación con la metodología tradicional, cómo les ayudaba a mejorar su aprendizaje de los contenidos de la asignatura, y la mayoría de alumnos le valoró esta afirmación con un 2 o con un 3. Y en cambio, en relación con el aula invertida, esta afirmación fue valorada en su mayoría con un 4 y con un 5. Respecto a la hipótesis número 3, las metodologías activas fomentan una mayor convivencia en los centros educativos. Incluso hay algunas investigaciones que afirman que tienen un papel significativo en la metodología activa en la reducción del bullying o del acoso escolar. Observamos que a la afirmación de que la metodología, en este caso la habitual, les ayudaba a trabajar y a cooperar con sus compañeros, la mayoría de alumnos valoró la afirmación con un 1. En cambio, dicha afirmación en relación con la Flipped Classroom fue valorada en su mayoría con un 5. Si recordamos el objetivo general de nuestra investigación, que era comprobar si el aula invertida poseía unos beneficios en cuanto al rendimiento académico en comparación con la enseñanza tradicional, estas son las notas que se obtuvieron en el grupo control, con el cual se continuó con esa metodología tradicional antes y después de nuestra intervención. Observamos que apenas hubo variaciones significativas, la mayoría de alumnos, salvo excepciones, tuvieron una calificación media del segundo trimestre similar a la del primer trimestre. En cambio, en el grupo experimental, donde se empleó el aula invertida, la mayoría de alumnos obtuvieron una mejora notable en su nota media. En cuanto a las limitaciones de nuestra investigación, hemos de hacer hincapié en el corto periodo de tiempo con el que se contó para realizarla y también en el que se contó con una muestra muy reducida, apenas 60 alumnos, y además supuso un proceso de adaptación no solamente para los alumnos, sino también para los docentes. En cuanto a la perspectiva de estudio, sería interesante comprobar la eficacia real que posee actualmente el aula invertida para el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos con necesidades educativas especiales y además también sería interesante investigar cuáles son las causas del fracaso escolar más allá de la desmotivación, como pueden ser los problemas de integración que presentan alumnos extranjeros. En cuanto a las conclusiones, establecemos 4 principalmente: los beneficios del aula invertida en comparación con la enseñanza tradicional para un aprendizaje activo, el papel clave que poseen actualmente las TICs para la enseñanza, que los estudiantes mostraron una mayor implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en comparación con los estudiantes varones, y la importancia del aula invertida y de las metodologías activas en general para la mejora de la convivencia escolar a través del trabajo cooperativo y en equipo. Hasta aquí nuestra exposición. Dar las gracias a todos los oyentes y quedo a disposición vuestra durante el congreso para cualquier duda. Muchas gracias.